Muy bien, recalcando las buenas tardes a todos los societarios que han ingresado. Muchas gracias por su participación. El día de hoy vamos a hablar en esta ponencia, realmente que es bastante corta, acerca de la autoría y la afiliación científica. Bien, ya me han presentado, soy el alumno Leonardo Javier Uribe Cabero y soy el director del Comité Permanente de Publicaciones Científicas de esta gestión. Muy bien, entonces, para ya iniciar, vamos a empezar, ¿no? ¿Qué implica ser autor? Para empezar y tomando de base eso, ¿no? ¿Qué implica ser autor? Bueno, el ser autor, como beneficio realmente, ¿no? Primero nos va a dar una responsabilidad académica. Nosotros al momento de publicar algún artículo, supuestamente deberíamos poder conocer el tema del que estamos publicando. Por tanto, tenemos una responsabilidad para con las personas y los lectores de poder responder todas las preguntas respecto al mismo. También implica tener créditos, en este caso a la publicación, como se le dicen los cherries, ¿no? En este caso. Y desde pregrado es muy importante, ya lo hemos repetido bastantes veces, la importancia de publicar desde pregrado. Entonces, también se da crédito desde, en este caso, la formación del médico a la publicación. Y esto obviamente hace que, por ejemplo, el CV, el currículum, pueda llegar a pesar mucho más, ¿no? Ese es un buen punto. También tiene reconocimiento social. La publicación te da, en este caso, el reconocimiento para que otras personas puedan decir, ah, mira, él es el que ha publicado, por ejemplo, este artículo de cardiología, de salud mental, no sé, de distinto índole. Entonces, en ese pequeño mundillo ya te haces conocido respecto a ello. Y en algunos casos también, bueno, no es el caso normal, pero también implica algunos incentivos económicos por parte de algunas instituciones que puedan financiarte, en este caso, al momento de publicar, porque publicas bajo su filiación, ¿no? Ya vamos entendiendo también este término. Entonces, ya que hemos hablado de lo que implica esta autoría, ahora definámosla. El autor es, en este caso, todas aquellas personas que hayan contribuido, en este caso, contribuido en la investigación que da origen a una publicación. Pero no solamente que contribuyan, ya sea económicamente, ya sea intelectualmente, no. Tiene que cumplir ciertos parámetros, tiene que cumplir ciertas bases para que se considere un autor. Por ejemplo, las cuatro, en este caso, los cuatro criterios que en este caso vamos a conocer. Por ejemplo, debe tener una contribución sustancial a la concepción o diseño del trabajo. O sea, cuando hablamos del diseño de trabajo nos referimos, por ejemplo, al protocolo, ¿no? Cuando se hace el famoso protocolo de investigación o el proyecto de investigación, este autor tiene que estar desde el diseño inicial hasta el diseño final. También él tiene que poder analizar, interpretar los datos, en este caso, que se puedan generar, ¿no? También tiene que haber, en este caso, revisado críticamente el contenido intelectual del mismo para que también el autor sepa de lo que está publicando finalmente y debe estar de acuerdo en asumir la responsabilidad ya sea académica, intelectual, social, referente a la integridad de este estudio. Bien, y como último punto, tiene que estar aprobado, tiene que aprobar realmente, en este caso, la versión final que se ha publicado, ¿no? O sea, tiene que estar desde, o bueno, lo esperado, ¿no? Es que tiene que estar desde el protocolo hasta la publicación, que sabemos que entre este lapso pasa bastante. Y en ese tiempo, obviamente, el autor empieza a ganar conocimientos, empieza a aportar, ya sea intelectualmente, económicamente, de distinta índole, que vamos a conocer más adelante. Entonces, como había comentado, estos cuatro criterios que ya he comentado, ¿no? La contribución sustancial y tal, pero vamos a verlo un poco mejor aquí, ¿bien? Más específico. Por ejemplo, ¿quién es o cuáles son las contribuciones de autoría? En este caso, la recolección de resultados, el que recolecte resultados, pero ustedes dirán, ¿solamente el que recolecta resultados es autor? No, tiene que cumplir gran parte de estas contribuciones para ser llamado autor. No es la persona que netamente, no sé, obtiene el financiamiento, ya, ¿él es el autor? No, no puede. Por ejemplo, el que solamente da la asesoría técnica o estadística, tampoco. O sea, si es que una persona viene y solamente les dice, voy a hacer el análisis estadístico de tus resultados y tal, y por eso yo soy autor, no. Tiene que contribuir mucho más. Entonces, se tiene que cumplir ciertos parámetros, como pueden ver aquí, para nosotros ser llamados realmente autores. Bien, pero lo más importante es que la mayoría de autores se conciben
valga la redundancia, desde la concepción del diseño inicial, o sea, ya sea protocolo, ya sea cuando se lleva al comité de ética, y también en la aprobación final, o sea, ¿no? Cuando ya está por publicarse. Entonces, ¿quién no es autor, no? Las personas que no son autores también tienen que ser mencionadas en el paper como colaboradores. Se les da el agradecimiento pertinente y se les, en este caso, respecto a lo que han cumplido en el artículo. Entonces, estos colaboradores, si bien no cumplen todos los criterios de autoría o no cumplen gran cantidad de criterios de autoría, pueden ser, por ejemplo, supervisores, soporte administrativo que nos pueda brindar datos, por ejemplo, no sé, traductores, las personas que obtienen muestras, ¿no? Ellos no son considerados autores, pero son colaboradores. Y éticamente tienen que ser mencionados en el artículo, porque también han contribuido de cierta manera a la realización del mismo, ¿no? Entonces, por lo mismo tienen que ser reconocidos. Ahora, uno de los puntos que también tenemos que comentar aquí es respecto al autor corresponsal. Muchos de aquí seguro ya quizás sean de los semilleros de investigación que se han estado llevando, ¿no? Estos semilleros de investigación, para presentar nosotros al Congreso Científico Nacional, se nos pide un autor corresponsal. Y muchos preguntan, por ejemplo, ¿quién es el autor corresponsal? Él es el que va a ser el nexo, ¿ya? Él va a ser el nexo entre el artículo, o en este caso hablando de un artículo que está buscando publicarse, y los autores. O sea, entre la revista y los autores. Entonces, la revista no le va a enviar toda la información de correcciones, de revisiones por pares, de situaciones éticas, no se la va a enviar a todos los autores, sino que la persona encargada de poder recolectar y de poder hacer el nexo entre los autores y la revista es el autor corresponsal. Entonces, él tiene el deber, ¿no?, de mantener el contacto durante la entrega, la revisión de pares, publicación y todos los requerimientos que se puedan necesitar por la revista. También tiene que proveer la información respecto a los criterios de autoría, ¿no? O sea, él es el que sustenta y justifica para en la revista decir, esta persona ha contribuido de esta manera, de esta manera, de esta manera, por tanto, es un autor. Bien, entonces la revista puede también dar un feedback y decir, ah, ya, pero aquí falta quizás esto para que sea considerado autor. Entonces, él tiene que encargarse de dar estas informaciones. ¿Qué más? Por ejemplo, también hablar del comité de ética. O sea, el autor corresponsal se encarga de poder mandar, en este sentido, los documentos a un comité de ética y también el comité de ética reenviarlos hacia el mismo, ¿no? O sea, esa es básicamente la función del autor corresponsal. Otra cosa importante es que tiene que estar disponible durante todo el proceso editorial y después del mismo para poder responder ya sean dudas, no solamente de la revista, sino de los lectores, o algunas solicitudes de la misma revista también, etcétera, ¿no? Entonces, va a necesitar, en ese sentido, tener un conocimiento amplio del tema. Es por eso que muchas veces el autor corresponsal, por lo menos en lo que he estado viendo, por ejemplo, en artículos de pregrado, ¿no?, hechos por estudiantes de medicina, el autor corresponsal suele ser un doctor, ¿no? Suele ser una persona especializada que ya sabe, en este caso, todos los pormenores, ya sean estadísticos, temáticos de la revista o del artículo, que está dispuesto a poder responder, ¿no?, por parte del grupo de trabajo, todas estas dudas. Ahora, el número de autores. ¿Hay alguna, no sé, un formato establecido para el número de autores? Pues no, ¿no? No existe un número fijo, pero eso no significa que sea ilimitado. ¿Por qué? Lógicamente no vamos a hacer un artículo o una carta al editor con 20 personas. No sería lo más ético posible, porque una carta de editor, como quizás saben, no es extensa. Mientras que, por ejemplo, un caso clínico, no sé, que haya intervenido bastante personal médico, sí puede llegar a tener un número de personas amplio, ¿no? Pueden ser las enfermeras, el médico tratante, el médico supervisor, personal de salud que está trabajando en el paciente, todos sí forman parte, en este caso, de la autoría, porque han trabajado en este caso. Pero de todas maneras se tiene que saber justificar, ¿ya? Todos los autores tienen que poder justificarse respecto a los criterios de autoría que les he comentado. Ahora, aquí hay un punto importante comentar, ¿no? El orden de aparición.
Este es un tema más que nada, bueno, lo que comentan, ¿no? Algunos artículos que he estado leyendo respecto a ego. Porque el orden de aparición en un artículo, si bien es cierto, se dice que el primer autor que es mencionado quizás es el autor principal, o el autor, no sé, el que quizás puede dominar más el tema. Normalmente no es así. O sea, actualmente ya no es así. Muchas veces en la orden de aparición ya sale por acuerdo mutuo. Muchas veces para evitar esos problemas, estos conflictos de ego, se conoce, lo que hacen es sortear, ¿no? Muchas veces ya se sortean, pero en otros lugares cuando ya es un artículo de una institución, digamos, más quizás seria, en el que ya influye no solamente el ego, sino también la jerarquía y la forma en cómo se redacta el artículo, pues quizás ahí sí el orden de aparición puede llegar a ser importante. ¿No? Algunos comentan, ¿no? Que como había comentado, el primer autor puede llegar a ser el autor principal y el último autor es el autor corresponsal o el autor o el editor en jefe, bueno, perdón, el jefe en este caso del trabajo, puede ser, ¿no? Pero no es algo que debería darse, ¿no? ¿Qué más? También podríamos hablar este orden de aparición respecto a las funciones asignadas que se les han dado. Lógicamente también se puede replicar de que la persona que tuvo más funciones asignadas, que también conoce más el tema, pueda querer estar en la primera parte, ¿no? Pero eso es algo más que nada subjetivo que vamos a comentar un poco más adelante. Ahora, lo que sí quería hacer énfasis, faltas éticas en autoría. Hay tres tipos de faltas éticas en autoría que se tienen que comentar. Primero, los autores invitados. O sea, estos son autores que no cumplen los criterios de autoría que había comentado, pero son listados dentro de los autores del artículo por el rango, reputación o supuesta influencia. Es decir, les voy a poner un caso. Se imaginan que ustedes están haciendo un artículo, digamos, de endocrinología, y ustedes contactan con un doctor que es súper top en el ámbito. Él no ha contribuido de manera sustancial al artículo, pero ustedes están buscando que el artículo, por su nombre, tenga más relevancia. Entonces, las personas que lean el artículo y vean su nombre van a decir, ya, esto es más importante. O le van a ver, es típico marketeo, ¿no? Ya, esto es antiético, esto no es ético, porque lógicamente no cumples con los criterios de autoría y estás buscando poner a una otra persona para aumentar la forma en cómo se visualiza tu artículo, mientras que esa persona no ha sido un autor sustancial del mismo. Entonces, esto es uno de los criterios que hay que tener bastante ojo, ¿ya? Otro, bueno, también el autor invitado es el llamado guest, ¿no? Invitado. Otro es el autor honorario. De este tipo hay bastantes, de hecho, o también llamados o gifts, ¿no? Estos son los que no cumplen con los criterios de autor, también, lógicamente, pero son listados como autores por favor personal o en retorno por pago de algo. También les doy un ejemplo. Digamos que tú quieres publicar junto a tu grupo de trabajo, ¿no? En un artículo, en una revista, perdón. Y la empresa que te está ayudando a hacer el artículo, digamos, que te está financiando, ¿no? Quiere poner uno de su personal, alguien de su personal dentro de tu artículo, ¿no? Entonces, esa persona no ha contribuido en la autoría. Simplemente es el nexo, digamos, entre la empresa y ustedes. Y lo único que le está dando en sí es el parte o la parte económica, que había comentado que obviamente no solamente se considera un autor por eso. Entonces, esto es considerado un autor honorario. Y ustedes creerán, pues, ¿no? En el Perú seguro hay mucho, ¿no? Lo típico. Pero no, vamos a ver que estas faltas éticas realmente hay en revistas super top que vamos a conocer más adelante. Y finalmente, creo que lo más antiético podría ser los autores fantasmas, ¿ya? Estos son los que sí cumplen los criterios de autor, ellos sí son autores, pero no son listados como autores. Y ustedes dirán, ¿por qué y cómo? Esto es bastante sencillo, por ejemplo, y más que nada se da por jerarquía. Digamos, tú estás siendo un estudiante de pregrado, ¿no? Digamos, estás haciendo tu artículo en conjunto a algunos doctores de un hospital X, ¿no? Y el artículo va a salir publicado por, digamos, la revista del hospital, ¿no?
Y en esta revista, pues, no están contemplando que un estudiante de pregrado, a pesar que tú hayas hecho todo, que tú hayas, quizás hasta la idea fue tuya, ya, que tú no puedas ser parte de los autores, sino que te pongan como colaborador y te pongan agradecimientos, solo porque la parte solamente se consideran médicos que tienen que ser los autores, ¿no? Algo así. Entonces, imagínense esta situación y lógicamente el autor está siendo omitido. Uno de los autores está siendo omitido. Esto se llama autoría fantasma. Bien. Entonces, vamos a ver aquí una tablita que saqué, en este caso, un artículo que estaba revisando respecto a la prevalencia de los autores honorarios, en este caso por tipo de jornada, o en este caso tipo de revista y tipo de artículo, ¿no? Miren, acá hay revistas super top, ¿no? La American Journal of Cardiology, la American Journal of Medicine, así. Hay varias revistas que son super top, ¿no? Incluso the New England Journal of Medicine también. Y vamos a ver el porcentaje de autores honorarios que se han detectado a nivel de estas, eh, de estas revistas, ¿no? Por ejemplo, vamos a centrarnos ¿en cuál nos centramos? Digamos en la de cardiología primero, ¿ya? El número de artículos que se evaluaron fueron 137. Y miren el número de autores honorarios que se encontraron, ¿no? 22 autores honorarios, o sea, que estuvieron en 22 artículos de los que se han visto que tenían autoría honoraria, ¿no? Es el 16% y así. Vamos a ver que hay otras, como en este caso, la New England Journal of Medicine también. O sea, tienen prevalencia realmente a cometer estas faltas éticas, siendo artículos o revistas bastante top. Y eso quiere decir que nadie se absenta a cometer estas faltas éticas realmente, ¿no? Y aquí ya lo podemos ver un poco más desmenuzado quizás, pero lo que nos importaría es de las 809 artículos que se han encontrado entre estas revistas, ¿no? Que se han estudiado, 156 artículos tuvieron autores honorarios. Eso es mucho, eso es bastante. Y eso nos habla de que esta problemática respecto a los autores honorarios, o sea, autores que, como les había comentado, por favores o por X cosa, son considerados. Ahora, la prevalencia de los autores fantasma, ¿no? Los llamados autores fantasma. Si bien es menos que los autores honorarios, no significa que no van a haber. Como habíamos visto, de los 809 artículos que se estudiaron, 93 de estos artículos que habían sido considerados, ¿no? Habían tenido autores fantasma. Y esto nos habla de que 93 veces fueron omitidos, ya sea uno o dos autores de un artículo, siendo autores del mismo. Imagínense, o sea, es una falta realmente bastante, se puede decir, hasta bastante grave respecto a ello. Y eso no exenta a nuestro querido Perú respecto a esto, ¿no? Y estoy aquí tomando un artículo que justo el doctor Hugo Arroyo, que es asesor de nuestra SOCEMI y es asesor en este caso de la sociedad, eh, que publicó justo, ¿no? Irregularidades en la autoría de publicaciones científicas estudiantiles. ¿Dónde inicia el problema? Este estudio lo que quería evaluar, ¿no? Es o sea, querían comparar los artículos o los trabajos de investigación presentados en los congresos, ¿ya? Y que, digamos, se sabía el número de autores y tal, y compararlos a cuando ya han sido publicados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos ver ahí? ¿Quiénes quizás hay autoría honoraria? Digamos, si tú le aumentas un autor que en el congreso no tenías, ¿no? Si tú, por ejemplo, aquí, posible autoría honoraria, ya. Digamos que en el Congreso se presentaron solo 2 autores en este artículo, ya. Pero en la revista se publicaron 3. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay un problema, ¿no? Se está aumentando a un autor que en el Congreso no fue considerado a pesar de que tú ya tenías el trabajo hecho. Entonces, esto genera la incertidumbre, ¿no? Si cumple o no este autor los criterios de autoría o si es una posible autoría honoraria, porque obviamente no se puede decir que no se puede aseverar, ¿no? Pero es lo que se ha considerado. También en el otro caso de la autoría fantasma, ¿no? Por ejemplo, si habíamos presentado a un autor A y un autor B, que eran, en este caso, valga la redundancia, autores de un artículo, y en la publicación, en la revista, solo se consideraba la autora A. ¿Y qué pasó con el B? ¿Ah? Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Y eso es donde el artículo que justo estoy comentándoles
se preguntaba, ¿no? ¿Qué pasó con este tipo de autores? ¿Qué pasó con el autor B? ¿Qué pasó con el autor C? Pero hay algunos incluso que cometieron ambas faltas. Imagínense, en el Congreso se presentó un autor A y un autor B, y en la publicación de la revista se siguió, en este caso, hablando del autor A, y ahora ya no de un autor B, sino de un autor C. Entonces, aquí hay tanto posible autoría honoraria y también posible autoría fantasma, porque estamos omitiendo al autor B y estamos añadiendo al autor C. Entonces, este tipo de irregularidades se vive en nuestro Perú. Y es por eso que con esta ponencia quisiera que podamos reflexionar respecto, en este caso, a los criterios de autoría. Bien. Ahora, hablando de la afiliación científica. La afiliación científica no es otra cosa más que la institución a la cual tú perteneces, a la cual tú respondes, mientras estás realizando un artículo, ¿no? Un trabajo de investigación. Más básicamente eso. Normalmente el formato para poder hacer una correcta filiación, en este caso, algunas revistas piden 2 filiaciones, que sería lo normal, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos, si nosotros mandamos a algún artículo, o en mi caso, ¿no? Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, y también Sociedad Científica, Científica de Estudiantes de Medicina de Ica, ¿no? Serían mis 2 filiaciones. Entonces, normalmente se piden 2 filiaciones. Cuando hay una, pues se tiene que ver en realidad cuál es la que tiene mayor jerarquía, en la cual te podrían identificar mejor, pero normalmente son 2 filiaciones a los que dicen. Y aquí podemos verlo mejor, ¿bien? Este artículo fue publicada por, en este caso, una de nuestras hermanas mayores, ¿no? Carla Renata Quijano. Entonces, aquí hablaban de las prácticas para prevenir y manejar el COVID-19, ¿no? Bueno, es una revisión sistemática. Pero, ¿cómo fue la afiliación? Miren, eh, aquí ponían, por ejemplo, un 1, un supranumerador en este caso, respecto a la afiliación que tenía. Por ejemplo, la compañera Renata Quijano, ¿no? Tiene la filiación 3, en este caso, Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, y otra cosa que es importante, el lugar, ¿no? Ica, Perú. Bien. Entonces, así es como se filia en este caso para poder presentar un artículo. Lo que les había comentado al inicio, ¿no? Respecto al orden de aparición, también se ve acá. Miren, aquí todos los compañeros que empezamos, ¿no? Álvaro, Cristian, Marjorie, Renata, son universitarios, mientras que el último autor, ¿no? El doctor Álvaro Taipe, pues ya lo dije, ¿no? Es un doctor en este caso en jerarquía, él es el autor corresponsal. Él aquí se comenta como el autor corresponsal. Entonces, él pertenece en este caso a su filiación a la Universidad San Ignacio de Loyola, en la Unidad de Investigación para la Generación y Síntesis de Evidencia en Salud, Lima, Perú. Bien, entonces, siempre el autor corresponsal va a tener que dar, en este caso, los datos para poder dar la correspondencia, ¿no? Su correo electrónico y tal. Entonces, así de sencillo. Ahora, aquí hay otro para que podamos practicar. Aquí, asociación entre la depresión materna y en este caso la regulación emocional en algunos niños peruanos. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a ver aquí la afiliación, no? En este caso, ya no está en número principalmente, sino que está en letras. Entonces, por ejemplo, aquí también uno de nuestros compañeros, hermanos mayores, Fabián Chávez, publicó este artículo en conjunto a su grupo de trabajo. Vamos a ver aquí que el autor corresponsal va a ser recolectado o va a ser distinguido por este signo. ¿eh? Entonces, aparte de su filiación, ya se sabe que él va a ser el autor corresponsal, ¿no? Rodrigo Vargas Fernández en este caso. Ahora, vamos a ver cómo lo han hecho en este caso sus filiaciones, ¿no? En el caso de Fabián, ¿no? Él tiene el de Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Perú. ¿Bien? Son 2 filiaciones que se consideran en este caso. Así de simple, entonces es algo bastante técnico y bastante sencillo que podemos llevarnos de esto. Muy bien, esto es todo en la ponencia del día de hoy, bastante corta realmente, pero nada, si tienen alguna duda, lo pueden dejar en el chat y con gusto lo podemos responder. Ok, muchas gracias. Una ponencia muy provechosa, la verdad. Chicos, si tienen alguna duda o inquietud respecto al tema, pueden dejarlo en el chat del Zoom.
para que nuestro ponente pueda despejar alguna de sus dudas. A ver, nos dejan una pregunta, nos dicen, ¿existen los seudónimos? Sí, sí, lo acabo de leer. Eh, existen los seudónimos dentro de las autorías. Seudónimos, me imagino que te refieras a... Ah, ya, ok, ok. Ya, vamos a ir por partes entonces. Hay dos preguntas. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ya, primero en el de seudónimos. Me refiero, me imagino que consideras en este caso seudónimos a los pues, sobrenombres, ¿no? Apodos, ¿no? Se le podría llamar, ¿no? En este caso no, ¿no? Las autorías tienen que, y esto va relevado en este caso enlazado al nombre científico, que también es un tema que quizás traigamos próximamente, hablar del nombre científico y del perfil ORCID, por ejemplo. Pero cuando nosotros hacemos el nombre científico, por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplito, ¿no? Aquí. Si ustedes se dan cuenta cómo lo han generado su nombre científico, ¿no? El nombre científico es la manera en la cual los van a buscar en bases de datos, ¿no? Y en este caso vas a poder ser reconocido respecto a ello. Entonces, si se dan cuenta, los nombres, por ejemplo aquí, Fabián Chávez guión Ecos, ¿no? Y hay algunos que también, no necesariamente tienes que tener un guión para hacer tu nombre científico, pero lo que voy, siempre es necesario que el nombre completo se dé, o en la mayor parte de los casos, si tu nombre es común, ¿no? Se suele usar el nombre completo, ¿no? Si no es común, por ejemplo, no sé, en el caso del compañero Akram, él, por ejemplo, no necesita poner el nombre completo, ¿no? Es un nombre que no es tan común. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, no se pueden usar seudónimos respecto a ni a la afiliación, ni a la autoría, ni siquiera si tú quieres usar un seudónimo de una empresa, no puedes. Entonces tienes que basarte en lo que es la parte teórica, ¿no? En lo que es real. Entonces, espero haber contestado tu pregunta, Alexander. Y respecto, ya veo. Ok. ¿Cuáles eran los requisitos para ser considerados autores? Claro, no te preocupes. Vamos a volver aquí. Ok, este pequeño artículo, ¿no? Es de, en este caso, de la revista CIMEL, que lo sacaron. Entonces, aquí están los 4 criterios para lo que es la definición de un autor, ¿no? Por ejemplo, lo voy a volver a explicar. Que exista una contribución sustancial a la concepción o diseño del artículo o a la adquisición, análisis o interpretación de datos. O sea que, más que nada, tienes que tratar de estar desde el protocolo, en este caso del trabajo, ¿no? Y también finalmente hasta la publicación del mismo. Así se considera normalmente un investigador. Porque quizás, o sea, los criterios pueden llegar a ser específicos, pero si tú has participado desde que se gesta hasta en este caso donde se da la publicación, lógicamente has pasado por muchos procesos, ya sea intelectuales, interpretación, análisis, recolección de datos, todo eso, entonces ya te hace autor. Entonces, pero si tú quieres ser más específico, puedes aquí hablar, claro, puedes aquí hablar en este caso, puedes poder revisar, ¿no? Que hayas participado en este caso del diseño. O sea, es básicamente todo lo que le estoy explicando aquí, ¿no? Y otra cosa también muy importante es que para que tú seas autor, tienes que tener una responsabilidad académica y eso es muy, muy importante. O sea, tú no vas a publicar o vas a pretender ser parte de una autoría de un artículo que no conoces. Entonces, el autor, cualquiera de los autores, tiene que tener responsabilidad para poder responder ante cualquier duda del artículo. Bien, si bien al autor corresponsal le llegan las dudas, todo lo llega a las preguntas al autor corresponsal, todos tienen que tener la capacidad de poder responder. Por algo están desde que se gesta hasta que se publica el artículo. No sé, Jorge, si te he llegado a contestar. Si tienen alguna duda, chicos, también no hay problema.